Bien, el plan de cuentas, ¿verdad? Como ya vimos ayer, contabilidad utiliza cuentas para representar a aquellos elementos del patrimonio y justamente teniendo ya en cuenta que, valga la redundancia, las cuentas contables, ¿verdad? Permiten un registro apropiado del movimiento que justamente tiene cualquier tipo de elemento de mi patrimonio. Lo que yo tengo que hacer entonces es considerar también, no solamente de manera opcional, sino que se recomienda estrictamente y también valorativamente contar desde el vamos con un plan de cuentas. Y justamente como da esta introducción aquí al material, cualquier sistema contable que es implementado en una empresa debe tener un catálogo de cuentas o más bien un plan de cuentas, ¿verdad? ¿Qué representa esto? Representa la estructura del sistema contable, cómo realmente mi sistema de contabilidad está conformado. Es importante que tengamos, ¿verdad?, una lista de cuentas para que nos permita a nosotros sistematizar las imputaciones contables. ¿Qué quiere decir esto? Hacer de manera sistémica lo que sería el registro de cada una de las cuentas de acuerdo a su movimiento, de tal forma que se pueda lograr la información patrimonial necesaria para los usuarios. Si yo realmente cuento con un plan de cuentas que está bien estructurado y está eso al alcance de la persona que está llevando la contabilidad, entonces se puede decir que va a haber información fidedigna sobre el movimiento real del patrimonio, o los elementos del patrimonio, mejor dicho. Este plan de cuentas se tiene que encontrar de una manera tal que esté ordenado. Todo tiene que estar con un determinado orden, de forma metódica, ¿verdad? Así para evitar dudas acerca de las cuentas. Y justamente al momento de que estas cuentas se usen, no puede haber duda alguna. Este plan de cuentas tiene que reflejar exactamente todas las cuentas disponibles para usarse y yo como usuario, como persona que va a realizar ese registro, tengo que tener un plan de cuentas que a mí me facilite lo que sería la tarea del registro. Entonces, por eso es importante que no haya dudas acerca de las cuentas que deben emplearse, ¿verdad? ¿Y para qué esto? Para reflejar los efectos de los hechos y operaciones que afectan a la empresa. Dependiendo de lo que suceda, puede ser una compra, una venta, puede ser el pago de un servicio, puede ser el pago de salarios, etcétera. Esto tiene que estar justamente reflejado en el registro contable, en los asientos que ayer ya vimos una pequeña introducción, y para los asientos, o sea, para realizar o mejor dicho, asentar las operaciones contables, usamos las cuentas que están dentro de un plan de cuentas. Por eso le dije ayer que todo esto va concatenado y que tenemos que justamente hacer el seguimiento efectivo a lo que estamos desarrollando para que podamos entender bien en dónde estamos parados. La definición del plan de cuentas es un ordenamiento metódico, de forma metódica, de todas las cuentas de las que se sirve el sistema de procesamiento contable para el logro de sus fines. Nosotros justamente lo que hacemos es ordenar de acuerdo a un criterio numérico que vamos a ver enseguida. Y lo que se hace es una clasificación para poder entonces tener agrupadas todas las cuentas de acuerdo justamente a sus características similares. ¿Para qué se hace el plan de cuentas o por qué existe un plan de cuentas? Tiene tres finalidades principales, ¿verdad? Permitir una imputación correcta, o sea, usar las cuentas correctas en cuanto a los hechos contables en los libros. También nosotros justamente utilizamos un plan de cuentas para suministrar información útil para la toma de decisiones en los negocios. Y también el plan de cuentas tiene la finalidad de posibilitar un control adecuado de las operaciones y del patrimonio a través justamente de los registros en las cuentas contables que están incluidas en este plan de cuentas. Ahora, si yo tengo un plan de cuentas, ¿qué características debe reunir este plan de cuentas? Primeramente, que tiene que tener un orden sistemático. ¿Qué implica que tenga un orden sistemático? Implica la elección previa de un criterio para su organización. Previamente yo tengo que tener un criterio. Por eso nos dice aquí que debe ordenarse con criterios científicos, o sea, tomando como base un criterio de ordenamiento sistemático. Como el plan de cuentas sirve para la formulación de los estados contables, el ordenamiento que se sigue para su elaboración se basa en la estructura de los mismos.
Ejemplo, activo sería un rubro. Y luego ya serían justamente los subrubros que vamos a ver después en el ejemplo. Pasivo sería también otro rubro. Luego le siguen sus subsecuentes subrubros y así sucesivamente. De esto vamos a ver enseguida un ejemplo para que se entienda mejor. Ahora, la flexibilidad. Así como tiene que estar ordenado a través de o mejor dicho, a partir de un criterio, tiene que también ser flexible. ¿Por qué ser flexible? El plan de cuentas debe permitir también la incorporación de nuevas cuentas necesarias para el registro de nuevas operaciones. A veces nosotros estamos acostumbrados a realizar ciertos registros de manera mecánica porque son repetitivos, pero en la medida que por ahí la empresa se expande o de por ahí el tipo de operaciones o los tipos de registros que puedan ir sumándose no son tan iguales y precisan justamente utilizar otras cuentas que no estaban inicialmente en el plan de cuentas original. Entonces, el plan de cuentas debe de tener esa flexibilidad para que pueda ser incorporada una nueva cuenta o unas nuevas cuentas. El número de cuentas debe ser adecuado para cada caso, no exceder ni faltar, permitiendo su análisis detallado que permitan formular estados contables sintéticos y analíticos. Si yo realmente necesito una información resumida, entonces yo voy a estar generando un estado contable sintético, algo así resumido, algo así rápido, algo concreto, algo que se vea así de forma, vamos a decirle, rápida, sin necesidad de mucho análisis. Pero si yo realmente preciso hacer algo más analítico, si yo quiero ver un poco más de fondo la situación, si yo quiero proceder a un análisis mucho más profundo, entonces yo debo solicitar o formular un estado contable analítico que vaya realizando justamente esa verificación cuenta por cuenta. Entonces ahí el estado contable es un poco más extenso por la cuantía de registros que deben ser justamente expuestos en el estado contable generado. Pero dependiendo del caso, este plan de cuentas me debe de posibilitar justamente generar cualesquiera sea el tipo de registro que yo estoy justamente necesitando. También una característica que debe reunir es la homogeneidad. ¿Por qué? Porque cuando estamos nosotros realizando o poniendo a punto, entre comillas, lo que sería nuestro plan de cuentas, debemos de hacer un agrupamiento adecuado, de acuerdo justamente a criterios y también a características similares. ¿En dónde se hace ese agrupamiento? Se hace en las cuentas, en los rubros y subrubros de los estados contables, para la preparación adecuada por los mismos. Por dar un ejemplo, en inventarios deben estar todas las cuentas de bienes que van a ser comercializados o industrializados. En el rubro de inventario podría entrar la cuenta justamente de mercaderías, por ejemplo. Si hablamos justamente de otro rubro, podríamos hablar de cuentas por cobrar, y aquí adentro tienen que ir, por ejemplo, las cuentas de los clientes, ¿verdad? Y así sucesivamente. Este criterio es bastante importante porque por sobre todo lo que hace es ir un poco organizando el plan de cuentas de acuerdo a ciertos criterios bastante específicos en cuanto a lo que es la característica que tiene cada cuenta. Entonces se agrupa y queda justamente un grupo o subrubro, como le llama aquí el material, de cuentas similares, que facilita también su identificación y posterior uso. Otra característica que debe reunir y bastante importante es que cada cuenta debe tener un título breve y debe ser también claro ese título, se debe entender. No se deben dar lugar a dudas ni interpretaciones erróneas en cuanto al objeto que cumple. Yo al leer la cuenta ya tengo que saber de qué cuenta se trata, o al menos tener una idea muy acercada a lo que es el fin de esa cuenta. En lo posible, la función que cumple cada cuenta debe resaltar de la expresión de su denominación. La cuenta debe denotar la naturaleza del hecho registrado e informado. Yo al decir o al leer el nombre de la cuenta ya tengo que más o menos hacerme una idea bastante clara y muy precisa de qué es lo que está representando esa cuenta. ¿Para qué voy a usar esa cuenta? Entonces, aquí esta característica debe ser muy, pero muy importante a la hora justamente de
establecer o ir realizando el ordenamiento de lo que serían las cuentas que componen el plan de cuentas de una empresa. Y cuando ya voy a hacer este plan de cuentas, ¿qué aspectos tengo que considerar? Primeramente, en relación a lo que es la empresa, dependiendo del tipo de empresa que se trate, dado que según sean las características del negocio, serán o no necesarias determinadas cuentas. Yo siempre tengo que mirar justamente qué tipo de empresa yo estoy teniendo para poder entonces considerar qué cuentas yo voy a usar. Hay cuentas que por ahí, sí, dependiendo del rubro, no va a estar de más decir que X cuenta no voy a tener o no voy a necesitar, entonces no va a formar parte de mi plan de cuentas a priori. Ya después podemos ver la necesidad e incluir, pero dependiendo siempre de la empresa, yo tengo que ver qué cuentas sí o sí debo de tener. Y la naturaleza jurídica, o sea, el cómo realmente está conformado desde el ámbito jurídico esa empresa para ciertos tipos, ¿verdad? Es obligatoria la presentación periódica de determinadas informaciones contables que requieren contar con las cuentas adecuadas para su preparación. Por ley, la Subsecretaría de Estado de Tributación está justamente a través de todos sus vamos a decirle, mejor dicho, de todas sus resoluciones, suele designar a ciertos tipos de contribuyentes y por sobre todo dependiendo del tipo de impuesto al que esté obligado a tributar, hay ciertos negocios o entes económicos que están obligados a presentar periódicamente, ya sea semestral, sea mensual o sea anual, ciertas informaciones y que la Subsecretaría de Estado de Tributación impone el plan de cuentas que dichas empresas tengan que, vamos a decirle, tener. Usen o no usen, deben de tener ese plan de cuentas por ley, ¿verdad? Por eso habla aquí de naturaleza jurídica, porque existe una reglamentación que de acuerdo a la categoría de contribuyente o al impuesto justamente que está tributando, como ya mencioné, deben de adecuarse a lo que exige la Subsecretaría de Estado de Tributación para el cumplimiento de lo que sería el reporte de ciertas informaciones. También cuando de por ahí tenga que ver con el tamaño de la empresa, por razones de cuando más grande sea la empresa, habrá más necesidad de control y se requerirán más cuentas que en una empresa mediana o pequeña. Esto es más que obvio porque justamente dependiendo de la cuantía de movimiento y de cuán grande se expanda, va a requerir que el plan de cuentas tenga realmente una expansión mucho más minuciosa. Entonces allí deberíamos de tener muchas más cuentas. Y también, de acuerdo a la extensión que tenga, ¿verdad? Si la empresa tiene muchas sucursales o agencias, siempre también vamos a tener que considerar el tamaño de estas empresas para poder también tener cuentas que vayan identificando movimientos de estas agencias o sucursales. Esto sí es que nosotros estamos hablando de lo que tiene que ver con la empresa. Si nosotros ahora hablamos de cómo preparar un plan de cuentas en relación con las informaciones requeridas, el tipo de informes a ser preparados, resúmenes de situación financiera, resultados, cuentas a cobrar, etcétera, ¿verdad? Yo, si es que voy a hablar, necesito un plan de cuentas